Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula de Ciencias. Hoy vamos a resolver el examen de las PAU 2025 de Castilla-La Mancha de Química. Antes de empezar a resolver, fijaros que este examen consta de 4 ejercicios. De estos 4 ejercicios tenemos una pregunta 1 que está dividida en dos, en el ejercicio A y en el ejercicio B. Y vosotros solo tendréis que responder una de estas dos opciones. Lo mismo pasa con la pregunta 2, donde solamente se tiene que contestar uno de los dos ejercicios. Y después tenemos la pregunta 3 y la pregunta 4 que tenéis que responder todos los apartados. Es decir, en este examen tenemos 4 preguntas, 2 de las cuales son con opciones y tendréis que elegir la A o la B. ¿Cómo hacemos para elegir qué pregunta resolver? Pues lo que os digo siempre, lo mejor es que os leáis los dos ejercicios, el A y el B. Fijaros que en este caso, por ejemplo, en la pregunta 1 son de temas un poco diferentes. Entonces yo pienso, me lo leo, una vez me lo he leído, este tema cómo lo llevo, es el que más he estudiado, es el que mejor llevo, me sale bien, me sale mal, que no sé cuál de las dos contestar, perdiendo muy poco tiempo, porque al final tenéis poco tiempo para resolver el examen, intentar hacer mentalmente un poco de resolución del problema. Ir viendo qué puntos sabréis contestar, cómo se haría cada uno, y así tendréis más opciones de elegir la pregunta que mejor se adapta a vosotros. Pues bien, yo ahora voy a empezar a resolver todo este examen y yo resolveré los ejercicios A, B, las dos opciones de las dos primeras preguntas. ¿De acuerdo? Así vosotros también tenéis más material con el que repasar. Pues empezamos con la pregunta 1, ejercicio A, y como siempre leeremos el enunciado del inicio hasta el final. Nos dice que se dispone de 70 ml de una disolución acuosa de KOH 0,3 molar, a la que se añade una disolución acuosa de HCl 0,15 molar. Suponiendo que los volúmenes son aditivos, calcule A. El pH cuando se han añadido 50 ml de la disolución acuosa de HCl. B. El volumen de la disolución acuosa de HCl que es necesario añadir a la disolución inicial de KOH para neutralizarla. Y C. Justifique el valor final del pH correspondiente al apartado B. Pues bien, empezamos este primer ejercicio, el apartado A, donde nos dice que tenemos un KOH que reacciona con un HCl y los datos que nos dan iniciales son que tenemos 70 mililitros del KOH, del hidróxido de potasio, a 0,3 molar, y del cloruro de hidrógeno tenemos 0,15 molar. En el apartado A nos dice que cuál sería el pH si añadimos 50 mililitros del HCl. Pues bien, lo que tenemos que hacer es que cuando tenemos una base, como es el hidróxido de potasio, y un ácido, el cloruro de hidrógeno, estos dos reaccionan formando sal más agua, en este caso KCl más H2O. Este KCl es una sal y sabemos que las sales en agua se disocian totalmente en sus iones, que son potasio positivo más cloro negativo. ¿Y qué le pasa a estos iones? Que estos iones pueden con agua seguir reaccionando y dar la base o el ácido correspondiente. Pero, en este caso, vemos cómo lo que nos da el potasio más al reaccionar con agua es el KOH, que es una base fuerte, por lo que esta reacción no tiene lugar, y lo mismo nos pasa con el cloro negativo, que al reaccionar con agua nos da este HCl, que es un ácido fuerte, y tampoco reacciona. Así que lo único que tenemos cuando juntamos este ácido con esta base son estas especies de aquí y estas de aquí. Ninguna de ellas nos da pH. Así que el pH, el que nos marcará el pH de esta mezcla, será el compuesto que esté en exceso.
y es decir, el compuesto, la base o el ácido, que tenga más moles y después de reaccionar el ácido y la base, quedará él solo, que sí que tendrá la disociación en agua, dando protones OH negativos y nos dará este cálculo del pH. Así que lo que vamos a hacer es ver cuál de los dos estaría en exceso. Tenemos 70 mililitros de KOH, pasamos de mililitros a litros y con la molaridad, en un litro tenemos 0,3 moles, obtenemos los moles de esta base, que es 0,021 moles de KOH. Y lo mismo vamos a hacer con el HCl. Eran 50 mililitros de HCl, pasamos a litros y con la concentración pasamos a moles. Y tenemos 7,5 por 10 a la menos 3 moles de HCl. Viendo esto, tenemos los moles que tenemos de cada uno de ellos. Vamos a ver cuál de los dos está en exceso. Para eso cogemos uno de los dos, en este caso yo voy a coger los 7,5 por 10 a la menos 3 moles de HCl y voy a ver con cuántos moles de KOH reaccionan. ¿Cómo lo sé? A través de la reacción, de la estequiometría de la reacción. Nuestra reacción está igualada, por lo que un mol de HCl reacciona con un mol de KOH. Es decir, que para reaccionar con 7,5 por 10 a la menos 3 moles de HCl necesito 7,5 por 10 a la menos 3 moles de KOH. ¿Los tengo? Pues lo comparo con este valor de aquí y vemos que sí, que tengo y de sobras, es decir, que lo tengo en exceso. Así que será este KOH el que me marque el pH. ¿Cómo me lo marcará? Pues bien, nosotros tenemos que el KOH más HCl reacciona dando KCl más H2O. Al inicio hemos dicho que teníamos 0,021 moles de KOH y 7,5 por 10 a la menos 3 moles de HCl. Y de esto no tenemos nada. Y al final de la reacción, pues al final de la reacción el HCl reaccionará totalmente para dar 7,5 por 10 a la menos 3 moles de cada uno de los productos. ¿Y cuántos moles me van a quedar de KOH? Pues me quedarán los 0,021 que tengo al inicio menos los 7,5 por 10 a la menos 3 que han reaccionado. Es decir, que tengo en exceso 0,0135 moles de KOH. Con esto, ¿qué podemos saber? Pues bien, con esto podemos saber que el KOH, cuando está en agua, reacciona dando protones más OH negativos. ¿Qué concentración tenemos de este hidróxido de potasio al inicio? Pues bien, tenemos 0,0135 moles y para calcular la concentración tenemos que dividir estos moles por el volumen total. Y el volumen total, recordar que son los 70 más los 50 mililitros, que los pasamos a litros por 10 a la menos 3 y obtenemos que la concentración es de 0,1125 molar. Pues bien, si al inicio tengo 0,1125 molar de KOH, al final, como es una base fuerte, reacciona totalmente dando la misma concentración de cada uno de sus iones. Es decir, que la concentración de OH negativos será 0,1125 molar. El enunciado nos pide el pH. Pues bien, como nos pide el pH, ahora tenemos dos maneras de calcularlo. O que a través de la concentración de OH calculamos la concentración de H3 o más positivos a través de la K subwater, que sabemos que es igual a los OH negativos por los H3O positivo, o podemos a través de la concentración de OH calcular el pOH y sabemos que 14 es igual al pH más al pOH y así calcular el pH. Yo lo voy a hacer de esta segunda manera.
el pOH es el menos logaritmo de la concentración de OHs negativos. Es decir, que el pOH es 0,95. Pues bien, con esta fórmula de aquí podemos calcular el pH, que es igual a 13,05. Y ya tenemos este apartado A completado. Después nos pide en el apartado B que el volumen de la disolución de HCl que es necesario añadir a la disolución inicial de KOH para neutralizarla. Es decir, qué volumen tendremos que añadir para que reaccione con todos los moles de KOH sin que haya ninguno de los dos en exceso. Entonces, yo sé que al principio tengo 70 mililitros de KOH. Como hemos hecho antes, pasamos de mililitros a litros y con la concentración, que es 0,3 molar, obtenemos los moles de KOH que tenemos para reaccionar. Con la estequiometría de la reacción, como hemos hecho antes, sabemos que un mol de KOH reaccionan con un mol de HCl. Pues bien, ya tenemos los moles de HCl necesarios para neutralizar el KOH, pero nos pide el volumen a añadir. Pues bien, simplemente con la concentración 0,15 moles de HCl 1 litro, obtenemos 0,14 litros de HCl del cloruro de hidrógeno 0,15 molar, que es necesario para neutralizar la disolución inicial del hidróxido de potasio. Y por último, en el apartado C, nos pide que justifiquemos el valor final del pH correspondiente al apartado B. Pues bien, esto se justificaría igual que como hemos hecho anteriormente el apartado A, en el que el KOH reacciona con el HCl dando la sal más agua. Y recordar que la sal en agua se disocia totalmente en sus iones, que estos no pueden seguir reaccionando porque provienen de un ácido y de una base fuerte. Ahora, como no tendremos exceso de ninguno de estos dos, no se disociarán en agua y lo único que tendremos en disolución será esto de aquí. Así que el pH resultante será neutro. Pues vamos a ver ahora qué nos piden en el ejercicio B. En este ejercicio 1B nos pide en el primer apartado que dibuje los isómeros geométricos sin-trans del 3-hexeno. Y fijaros que nos dibuja aquí el 3-hexeno y nosotros simplemente tendremos que hacer el cis y el tran. En el apartado B nos dice escriba todos los isómeros de fórmula molecular C5H12 y en el último apartado escriba el producto resultante de las siguientes reacciones orgánicas. Pues bien, lo primero que nos pide en el apartado A es los isómeros cis-trans. Recordar que los isómeros cis-trans son los isómeros cuando tenemos un doble enlace en el que tenemos dos sustituyentes iguales, como en este caso son el hidrógeno y toda la cadena resultante. Cuando están los dos hidrógenos hacia el mismo lado es el isómero cis y cuando están hacia lados contrarios es el isómero trans. ¿Cómo sería el de estas dos moléculas para el 3-hexeno? Pues bien, tenemos carbono doble enlace carbono, los dos hidrógenos y nos queda CH2, CH3 y lo mismo para el otro lado, CH2, CH3. Y para el trans, pues carbono, doble enlace carbono, un hidrógeno para un lado, uno para el otro, CH2, CH3, CH2, CH3. Y aquí tenemos los dos isómeros. En el apartado B nos dice que escribamos todos los isómeros de fórmula C5H12. Pues bien, C5H12, fijaros que cumple lo de CnH2n más 2, es decir, que no tiene dobles ni triples enlaces. Es una cadena CH3,
CH2, CH2, 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería uno de ellos, que este es el pentano. Después, lo que podríamos hacer es que del segundo carbono cuelguen dos metilos, por ejemplo, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Y aquí tenemos el metilbutano. O 2-metilbutano. Pero no hace falta especificar el 2 porque fijaros que si el metil cuelga de este carbono o de este, las dos moléculas son iguales. Es decir, que ahora no podríamos decir otro que sería el CH3, CH2, CH, CH3, CH3, porque sería la misma molécula. ¿Cómo sería otro isómero? Pues que del segundo carbono cuelguen ahora tres metilos, CH3, C, CH3, CH3. ¿Y qué nos quedaría? Pues solo un carbono. ¿Y ahora aquí qué tenemos? Pues el 2,2-dimetil y tenemos un 2,3 carbonos, pues propano. Y estos serían todos los isómeros que tienen fórmula molecular C5H12. Y para acabar este 1b, en el apartado C, nos dice que escribamos el producto de las siguientes reacciones. Fijaros que la primera reacción es una reacción donde CH3, CH, doble enlace, CH, CH3, fijaros que tenemos un doble enlace, más HCl. ¿Qué ocurre? Pues bien, aquí cuando tenemos un doble enlace lo que se hace es una reacción de adición, donde en uno de los carbonos se añadirá el hidrógeno y el otro el cloro. En este caso, CH3, CH2, CHCl, CH3. Nos daría este compuesto que es el clorobutano. O 2-clorobutano, pero nos pasa lo mismo que con el anterior, que el cloro es igual si cuelga de aquí o del otro, que sería el mismo, pero es mejor especificar el 2-clorobutano. Y la última reacción es CH3, CH2, 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 OH. Aquí fijaros que tenemos un OH así como característico. Pues ¿qué pasa cuando un alcohol reacciona en medio ácido? Pues bien, aquí es una reacción todo lo contrario que la anterior, que es una reacción de eliminación, donde este OH que cuelga de este carbono se juntará con un hidrógeno del carbono de al lado, formando un doble enlace en la molécula orgánica y dando también como producto de la reacción agua, que es el agua de juntar el hidrógeno con el OH de aquí. Pues bien, ya tenemos la pregunta 1 resuelta. Vamos a ver ahora el ejercicio A y B de la pregunta 2. Pues en la pregunta A el ejercicio nos dice que dadas las moléculas BF3 y PF3, A represente las estructuras de Lewis de cada una de ellas, B razone la geometría molecular de cada una de las sustancias a partir de la teoría RP-ECV y C justifique su polaridad. Pues bien, este 2A nos dice que tenemos dos moléculas, el fluoruro de boro y el de fósforo. Y nos dice que en el primer apartado, en el A, representemos las estructuras de Lewis de cada uno de ellos. Pues bien, lo que haremos será dibujar la molécula poniendo primero el átomo central, que en este caso es el boro. El boro es del grupo 13, por lo que tiene 3 electrones de valencia, mientras que el flúor es del grupo 17 y tiene 7 electrones de valencia. Cada flúor le falta un electrón para completar su capa, para completar el octete. Recordar que cada elemento de la tabla periódica quiere parecerse al gas noble más cercano y en general lo que se hace es que se cumple la regla del octete, que representa que tiene 8 electrones a su alrededor, pero hay excepciones como es en el caso del boro. El boro solo quiere 6.
Por eso que ya le va bien compartir un electrón con cada flúor para que finalmente se quede con 6 a su alrededor con esta estructura de Lewis, con los pares de electrones libres del fluoro encima. ¿Y qué nos pasa con el PF3? Pues en este caso es el fósforo, el átomo central, grupo 15, tiene 5 electrones de valencia y tenemos también 7 electrones en cada uno de los fósforos. Cada uno de los flúors, tiene un electrón del fósforo que le falta, teniendo el fósforo ahora 2 electrones libres, quedando la molécula P. Y fijaros que el fósforo sí que cumple la regla del octete, tiene 8 electrones a su alrededor. En el apartado B nos dice que razonemos la geometría de estas sustancias. Pues bien, viendo el BF3, su estructura es del tipo AX3, es decir, un átomo central y 3 sustituyentes a su alrededor sin ningún par libre en el átomo central. Esta estructura AX3 es la triangular plana. Y se representa de la forma en que lo tenemos dibujado. En cambio, el otro es un AX3E, porque el átomo central tiene un par de electrones libres, haciendo que ahora esta geometría sea la de pirámide trigonal. ¿Y cómo se representa? Pues bien, el átomo central con el 2 electrones libres y los 3 sustituyentes. Y por último, en el apartado C nos dice que justifiquemos su polaridad. Fijaros que tenemos que fijarnos en la geometría, es decir, en los dibujos del apartado B. En el primer caso vemos cómo los momentos dipolares de cada uno de los enlaces se compensan entre sí, dando una molécula con un momento dipolar igual a 0. Es decir, es una molécula apolar. En cambio, la otra molécula, los momentos dipolares de cada una de los enlaces genera un momento dipolar general, siendo ahora diferente de la molécula A0, teniendo una molécula polar. Y esto es porque tiene enlaces polares, pero también es porque la molécula es simétrica, ya que en el primer caso también habían enlaces polares, pero al ser la molécula simétrica se compensaban entre sí. Pues bien, vamos a ver ahora qué nos pide en el ejercicio B. El ejercicio B nos dice que responda a las siguientes cuestiones. A, explique cuáles de los siguientes grupos de números cuánticos son imposibles para un electrón en un átomo, y nos da aquí 4 opciones. B, explique los orbitales donde se sitúan los electrones que corresponden con los grupos de números cuánticos anteriores que están permitidos. Y por último, C, justifique cuál de dichos orbitales tiene mayor energía. Pues bien, en este 2B, en el apartado A, tenemos 4 grupos de números que corresponden a los números cuánticos de diferentes electrones. Vamos a copiarlos y después vemos cuáles están permitidos y cuáles no. Y el último es 3, 1, 1, menos 1 medio. Pues bien, recordar, el número cuántico principal, que es el n, puede ser cualquier número del 1 hacia arriba. ¿De acuerdo? L, que es el segundo, tiene que ser cualquier número de 0 hasta n-1. Y ml puede ser cualquier número entre más L, pasando por el 0, y menos L. Por último, tenemos el ms, que es el número de spin, que siempre será o 1 medio o menos 1 medio. Pues bien, si nos fijamos en el primero, tiene n igual a 4.
por lo que L puede ser de 0 hasta 3, es decir, 0, 1, 2 o 3. Es 2, así que perfecto. Cuando la L es 2, ML puede ser del más 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Es 0, así que sí que es posible, y el número de spin es 1,5. Así que este primero sí que es posible. Del segundo tenemos n igual a 3, así que la L puede ser 0, 1 o 2. En este caso, el segundo número cuántico es 3, no puede ser posible. Y en el siguiente tenemos n igual a 2, así que L será 0 o 1, es 0, así que perfecto. Pero cuando L es 0, ML solo puede ser 0, y aquí nos da un valor de 1, así que este tercero tampoco es posible. Y el último, pues hacemos lo mismo. Si tenemos n igual a 3, L puede ser 0, 1, 2, es 1, así que correcto. Y si L es 1, ML es más 1, 0 o menos 1. En este caso 1, correcto, y el número de spin está también correcto. Así que los dos únicos números que son posibles son el primero y el último. En el apartado B nos dice que si estos son correctos, en el primero y en el cuarto, digamos a qué electrones corresponden. Pues bien, el 4, 2, 0, 1 medio corresponde al orbital 4, porque recordar que n nos dice el número, L nos indica el tipo de orbital, si es S, P, D o F, siendo 0 igual a S, 1 igual a P, 2 igual a D, es decir, el orbital 4D. Después, estos dos números de aquí podríamos utilizarlos, pero el tercero, el ML, nos indica qué tipo de orbital D es. Como nos pide el orbital en general, pues dejaremos en 4D. Y el último, que es el 3, 1, 1, menos 1 medio, pues es el orbital 3, porque tenemos n igual a 3, y ahora es un orbital p porque L es igual a 1. Así que es el orbital 3p. Y por último, nos pide que justifiquemos cuál de dichos orbitales tiene mayor energía. Para saber el que tiene mayor energía, lo que se tiene que hacer es sumar los valores de n y de L. Entonces, en el primer caso es 4 más 2, 6, y en el otro 3. 3 más 1, 4. Así que fijaros que el que tiene mayor energía es el 4D, ya que la suma de sus dos primeros números cuánticos, n y L, es mayor. Pues ya hemos acabado los dos ejercicios que son con opciones y ahora vamos a la pregunta 3 y pregunta 4 que, como hemos comentado anteriormente, tendremos que resolver todos los apartados. La pregunta 3 nos dice que dada la siguiente reacción entre el permanganato de potasio y el yoduro de potasio en medio básico para dar manganato de potasio, iodato de potasio y agua, A. Ajuste las semireacciones de oxidación y reducción e indique claramente la especie oxidante y la especie reductora. B. Ajuste tanto la reacción iónica como la molecular según el método ion-electrón. Y C. Calcule la cantidad de iodato de potasio que se puede obtener a partir de 125 gramos de permanganato de potasio si el rendimiento de la operación es del 70%. Pues bien, tenemos aquí una reacción redox entre el KMnO4 y el KI en medio básico, que da K2MnO4 más KIO3 más agua. Pues bien, en el apartado A nos dice que ajustemos las semireacciones, la de oxidación y reducción, y que indiquemos la especie oxidante y la reductora. Primero lo que tenemos que ver es cuáles son estas especies que participan en esta redox. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues la forma más fácil es que en la reacción, encima de cada uno de los elementos, pongáis en qué estado de oxidación o valencia está actuando. Pues bien, el potasio solo puede ser más 1. El oxígeno es menos 2, así que este manganeso de aquí el medio es más 7.
Potasio hemos dicho que solo es más 1 y yodo menos 1 cuando está a la derecha. Potasio lo mismo, más 1, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Y vamos a la derecha. Potasio más 1, el oxígeno menos 2, ahora este manganeso es más 6. Pues fijaros que ya hemos encontrado una especie, el Mn, que pasa de más 7 a más 6. Seguimos, más 1, menos 2, este yodo es más 5, pues ya hemos encontrado la otra, porque el yodo negativo pasa a yodo más 5. Ya tenemos las dos especies. Fijaros que de más 7 a más 6 se ha reducido el estado de oxidación, por lo que es la reacción de reducción, mientras que la otra es la de oxidación. Cuando el compuesto se reduce, hace que el otro se oxide, por lo que es la especie oxidante. Mientras que el que se oxida hace que el otro se reduzca, es la especie reductora. Pues ahora vamos a igualar estas semirreacciones donde el MnO4 negativo lo que hacemos es las sales separarlas, ¿de acuerdo? Y solo quedarnos con la parte que participa en la semirreacción. Pasa a MnO4 2 negativo. Fijaros que tenemos el mismo número de magnesios, el manganesos, el mismo número de oxígenos, lo único que es diferente es el número de electrones, que lo igualamos haciendo esto. Y por el otro lado, pues por el otro lado teníamos que el I negativo pasaba a IO3 negativos. Tenemos el mismo número de iodos, diferente número de oxígenos, pero esta reacción está en medio básico. Entonces, ¿cómo hacemos para igualar en medio básico? Pues ponemos tantas moléculas de agua como oxígenos tenemos en el mismo lado donde están estos oxígenos, es decir, 3 moléculas de agua a la derecha. Al hacer esto, fijaros que ahora de oxígenos tenemos 6 y de hidrógenos también 6, por lo que se compensan con 6 OH negativos al otro lado, a la izquierda. Y ahora tenemos el mismo número de hidrógenos, oxígenos y iodos en los dos lados de la reacción. Lo que no está igualado son las cargas. Nos faltan 6 electrones en la derecha para estar igualado. Fijaros que en una de las semirreacciones los electrones están a la izquierda y en el otro a la derecha. Es una forma que tenéis para ver si estáis igualando bien, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es sumarlas, que es lo que nos pide en el apartado B, que es que ajustemos la reacción tanto iónica como molecular. Para sumarlas, la de arriba la tendremos que multiplicar por 6, porque las cargas se tienen que compensar en los dos lados, quedándonos así 6 MnO4 negativo más 6 OH negativos más y menos, quedan 6 MnO4 2 negativo más y O3 negativo más 3 H2O. Y esta sería la reacción igualada iónica. Pero también nos pide la molecular. ¿Y cómo hacemos la molecular? Pues bien, tenemos que ver estas especies iónicas cómo realmente están en la reacción. El MnO4 negativo está con potasio. Pues bien, si tenemos 6, necesitaré 6 potasios para crear 6KMnO4 negativo. Pero todo lo que añada en un lado también lo tengo que añadir en el otro, así que a la derecha también añadiré 6 protones. Los OH negativos también están con potasio. Tenemos 6, pues necesitamos 6 potasios para tener 6 KOH. Así que aquí tenemos que sumar 6 potasios más. Y después el yodo también está con potasio, pero en este caso solo necesitamos 1. Así que en total tenemos 6 y 6, 12 y 1, 13 potasios a la derecha extra. Estos se juntarán con las especies cargadas negativamente también para compensar. Fijaros que el MnO4 2 negativo es K2MnO4, por lo que si tengo que tener 6, gastaré en total 6 por 2, 12 potasios, que gasto todo esto de aquí. Y el que me queda se une al IO3 negativo, más la molécula de agua que ya está en forma molecular.
y esta sería la reacción igualada como molecular. Y por último, en el apartado C, nos pide que calculemos la cantidad del KIO3, esto de aquí no va así, es decir, nos pide esta cantidad que se puede obtener a partir de 125 gramos de permanganato, 125 gramos del permanganato potásico, si el rendimiento de la reacción es del 70%. Pues bien, esto lo haremos con factores de conversión. Si tenemos 125 gramos de KMnO4, primero lo tendremos que pasar a moles, sabiendo que 158 gramos son 1 mol del permanganato potásico. Una vez lo tenemos en permanganato potásico, nosotros queremos el KIO3, así que por la estequiometría de la reacción donde 6 KMnO4 son 1 KIO3, tenemos los moles de KIO3. Estos son moles. Pero nos pide en gramos, así que vamos a pasar estos moles a gramos, como hemos hecho con el anterior, con el peso molecular, que en este caso son 214 gramos de KIO3, son 1 mol de KIO3. Pero si lo paráramos aquí, sería la cantidad que obtendríamos de este iodato de potasio si el rendimiento fuera del 100%. Pero nos dice que el rendimiento es del 70%. Así que lo que tenemos que hacer es, este de aquí es el 100%, ¿cuánto sería el 70%? Y nos daría un total de 19,75 gramos de KIO3 de este iodato de potasio que se produce a partir de los 125 gramos de permanganato potásico cuando el rendimiento de la reacción es del 70%. Y ahora solo nos queda por responder la pregunta número 4. Pues la última pregunta, esta pregunta 4, nos dice que la empresa Agofer S.A. busca optimizar la producción de amoníaco mediante el proceso Haber-Bosch, clave en la fabricación de fertilizantes. Dado su alto consumo energético, pequeñas mejoras pueden tener gran impacto económico y ambiental. Este proceso combina nitrógeno del aire y gas hidrógeno a presión alta y temperatura, dando lugar a amoníaco, un compuesto fundamental para la producción de fertilizantes que permiten mejorar los rendimientos agrícolas. Como parte del equipo técnico, ¿podría analizar cómo afectan distintas condiciones en el rendimiento de la síntesis del amoníaco para proponer soluciones eficientes y sostenibles? En la planta piloto se introduce una mezcla de gases en un reactor de 10 litros a 400 grados centígrados con las cantidades de 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno como cantidades iniciales. Cuando se alcanza el equilibrio se han formado 1 mol de amoníaco gas y se ha observado que la entalpía obtenida de la reacción es menos 92 kJ partido por mol. Las cuestiones a resolver son las siguientes. En el apartado A nos dice formular la reacción de síntesis del amoníaco según los datos que indica el enunciado y ajustarla. B, determinar el valor de las constantes de equilibrio Kc y Kp a 400 grados centígrados. Y por último C, explicar cómo se vería afectado el equilibrio si se aumentara la presión del sistema manteniendo la temperatura constante y analizar qué ocurriría si se eleva la temperatura del proceso. Pues bien, este último ejercicio vemos en esta pregunta 4 que la información interesante es que el nitrógeno gas más hidrógeno gas da amoníaco, que esta reacción tiene una entalpía de menos 92 kilojulios partido por mol, que queremos saber a 400 grados centígrados la Kp y la K sub C, y que al inicio tenemos 1 mol de nitrógeno por 3 moles de hidrógeno. Y en el apartado A nos pide que ajustemos la reacción. Pues bien, N2 más H2 da NH3. Tenemos 2 hidrógenos, hay 2 nitrógenos al inicio, por lo que tenemos que multiplicar
por 2 el NH3, haciendo que el número de hidrógenos ahora a la derecha sea 6. Así que si multiplicamos ahora por 3 en este lado, tenemos la reacción igualada. Aquí me falta un dato que es el volumen, que son de 10 litros. En el apartado B nos pide determinar el valor de las constantes Kc y K sub P. Pues bien, al inicio hemos dicho que teníamos 1 mol. Lo vamos a pasar a concentración, es decir, 1 partido por 10 molar. Y del hidrógeno 3 partido por 10 molar. Moles partidos por litro es igual a concentración. Pues esto es lo que tengo al inicio. Y en el equilibrio, pues en el equilibrio siempre tengo concentración inicial menos X multiplicado por el factor estequiométrico, concentración inicial menos 3X, porque el factor estequiométrico ahora es 3, y se forman 2X de NH3. Estas concentraciones iniciales, esta será esta y esta será esta, son concentraciones iniciales diferentes en cada uno de los reactivos. ¿De acuerdo? Pues bien, el enunciado también nos dice que cuando ha reaccionado se ha creado un mol de NH3, que dividido entre 10 sería la molaridad. Es decir, que 2X será igual a 1 dividido entre 10 molar, por lo que podemos obtener el valor de X. X será 0,05 molar. Así que puedo recalcular estas concentraciones en el equilibrio. La concentración de N2 será su concentración inicial 1 dividido entre 10 menos este 0,05, es decir, que ahora la concentración del nitrógeno en el, vamos a poner aquí, equilibrio, será 0,05 molar. La del hidrógeno, pues bien, la concentración del hidrógeno en el equilibrio será 3 dividido entre 10 menos 3 veces esta X, 0,05. Así que nos da una concentración de 0,15 molar. Y la concentración del amoníaco ya la tenemos, pero bueno, lo calculamos que es 1 dividido entre 10, es decir, 0,1 molar. Una vez tenemos las concentraciones en el equilibrio, puedo calcular la Kc, que la Kc, recordar que es igual a la multiplicación de las concentraciones de los productos elevado a su factor estequiométrico dividido en las concentraciones de los reactivos elevado a su factor estequiométrico. En este caso, NH3 a la 2 dividido entre la concentración de N2 por la de H2 a la 3. Estas concentraciones son las de la serie del equilibrio, es decir, estos datos que acabamos de calcular, así que la Kc será igual a 0,1 al cuadrado dividido entre 0,05 por 0,15 a la 3, es decir, 59,26. ¿Y la Kp? Pues bien, para calcular la Kp sabemos que Kp es igual a Kc multiplicado por RT incremento de N. Este incremento de N, recordar que son los incrementos de moles de gas de la reacción que tenemos. En esta reacción tenemos que al final son 2 moles de gas, los 2 NH3, menos 4 que tenemos al inicio, 1 del N2 y 3 del H2O. Es decir, que este incremento de N será igual a menos 2. Cuando los moles del inicio de los reactivos es los mismos que los del producto, tenemos que Kp es igual a Kc, pero este no es el caso. Así que Kp será igual a Kc, 59,26, multiplicado por la R, que es 0,082, por la temperatura, que son los 400 grados centígrados, que lo pasamos a grados Kelvin, sumando este 273, elevado al menos 2. Es decir, que la K sub P en esta reacción es 0,019. Y por último, esta pregunta nos pregunta en el apartado C que explicar cómo se vería afectado el equilibrio si aumentara la presión del sistema manteniendo la temperatura constante. Pues bien, cuando aumentamos la presión, lo que pasa es que el volumen del recipiente disminuye. Al disminuir este volumen del recipiente, la reacción se desplazará hacia donde haya menos moles de gas, donde ocupe menos para estar más a gusto en esta reducción de espacio. En este caso, acabamos de ver que donde hay menos moles de gas es en los productos. Así que al un aumento de la presión en esta reacción, aumentará la producción de productos. Así que
iría a favor de lo que quiere esta empresa. Y en el apartado C, el último que nos dice es que qué ocurriría si se elevara la temperatura del proceso. Pues bien, para ver cómo afecta la temperatura tenemos que mirar la entalpía. En este caso, la entalpía es negativa, es decir, es una reacción exotérmica. Una reacción exotérmica necesita que el ambiente tenga una temperatura baja. Así que un aumento de la temperatura no le iría bien. Iría bien a lo que sería la reacción contraria, es decir, la creación de los reactivos. Así que este aumento de temperatura no le iría bien a esta empresa. Y con esto hemos realizado los 4 preguntas o ejercicios de este examen de la SPAO 2025 de Castilla-La Mancha. Una vez resuelto todo el examen, si seguís teniendo dudas, podéis escribirme un comentario con las dudas que tengáis sobre esto o cualquier otro tema de química. Si es algo más general o no está relacionado con este vídeo, me podéis enviar mejor un correo que lo tenéis en la descripción del vídeo, que es aida.aulasciencias@gmail.com. Y en la descripción del vídeo también os voy a dejar el link a mi página web, donde podéis encontrar los exámenes de selectividad de la PAU 2025 resueltos de las diferentes comunidades autónomas. Vamos subiendo, entonces a día de hoy tenemos ya bastantes subidos, pero todavía nos faltan algunas comunidades autónomas. Si falta la tuya y quieres que te la haga antes que otra, yo no tengo ningún tipo de prioridad de una comunidad autónoma o la otra, así que déjamelo en los comentarios. Lo bueno es que desde el año pasado, el 2025, todos estos ejercicios que estamos haciendo, para las diferentes comunidades autónomas, los exámenes de la PAU son parecidos, no diremos iguales porque son parecidos. Así que el temario a examinar es el mismo. Podéis practicar, aunque no sea de vuestra comunidad autónoma, con los ejercicios de Andalucía, de Madrid, de Baleares. Podéis ir practicando porque el modelo debería ser muy similar entre ellos y el temario a examinar es el mismo. Así tenéis más posibilidades. Y en mi página web también encontraréis los modelos ceros que se hicieron para el 2025 resueltos. Es decir, tendréis muchos ejercicios para poder practicar para esta SPAU 2026 e ir lo mejor preparados. Con todo esto acabamos el vídeo. Recordad que si queréis seguir aprendiendo química con nosotros, si os ha gustado este vídeo, me ayuda mucho que le deis like, compartís y comentéis el vídeo.